Mientras el Tercer Reich se derrumbaba entre ruinas y fuego, los hombres que habían sostenido la maquinaria nazi afrontaban su destino en escenarios muy distintos, pero todos bajo la misma sombra de desesperación y caos mental. En Berlín, bajo toneladas de hormigón, Adolf Hitler pasó sus últimos días en el búnker de la Cancillería. Allí, entre delirios, testamentos dictados a contrarreloj y un matrimonio improvisado con Eva Braun, decidió poner un punto final a su vida antes de caer en manos del enemigo. A su lado, Joseph Goebbels, el arquitecto de la propaganda, llevó el fanatismo hasta el límite. Junto a Magda, su esposa, arrastró también a sus 6 hijos a un desenlace atroz, convencido de que no había futuro posible sin Hitler. Hermann Göring, por su parte, quedó reducido a una sombra de lo que fue. Despojado de poder y acusado de traición, terminó como prisionero de guerra, enfrentando un juicio que lo señalaría como uno de los principales culpables del desastre. Pero si Göring había caído en desgracia, Heinrich Himmler protagonizó una traición aún más grave. El hombre al que Hitler llamaba durante años mi fiel Heinrich, buscó en secreto abrir negociaciones con los aliados occidentales, soñando con suceder a su líder. Cuando su maniobra salió a la luz, fue destituido y condenado al desprecio absoluto. Desde entonces, Himmler pasó de ser el arquitecto del terror nazi a un fugitivo buscado tanto por su propio líder como por los vencedores, atrapado entre la traición y la derrota. Este documental revive los últimos días de los jerarcas nazis, un descenso brutal hacia la traición, la caída y la destrucción absoluta. El Führerbunker, la última fortaleza de Hitler en un Berlín sitiado. En el corazón de una Berlín sitiada y en ruinas, bajo los escombros de lo que una vez fuera el símbolo del poder nazi, se encontraba el búnker de la Cancillería del Reich. Este refugio subterráneo, construido como último bastión defensivo, se había convertido desde el 16 de enero de 1945 en la residencia final de Adolf Hitler. Allí, en un laberinto de hormigón y acero, el otrora todopoderoso Führer del Tercer Reich observaba el inexorable avance de la derrota mientras Berlín se preparaba para convertirse en el escenario final de la Segunda Guerra Mundial. El 20 de abril de 1945, cuando Hitler cumplía 56 años, las celebraciones de antaño se habían reducido a un ritual melancólico. A la 1 de la madrugada recibió las felicitaciones formales de sus subordinados, respondiendo apenas con apretones de manos fríos y distantes. Posteriormente se retiró a su sala privada, donde compartió té con Eva Braun, su compañera de más de una década, y algunas de sus secretarias más fieles. Las horas transcurrían entre monólogos políticos cada vez más desconectados de la realidad y momentos de esparcimiento jugando con Blondie, su querida perra pastor alemán, lo cual despertaba los celos manifiestos de Eva. Sin embargo, en la superficie, Berlín comenzaba a experimentar las primeras señales del apocalipsis. Las tropas soviéticas del mariscal Georgi Zhukov habían alcanzado los límites orientales de la capital alemana. Paralelamente, en Leipzig, la reconocida fotógrafa estadounidense Margaret Bourke-White documentaba una escena que se repetiría por toda Alemania: los cuerpos sin vida del funcionario Kurt Lissow, su esposa y su hija, quienes se habían envenenado, incapaces de enfrentar la inevitable derrota. Esta tragedia familiar no era un caso aislado. Por el contrario, escenas similares se multiplicaban por todo el territorio alemán. En pequeños pueblos a orillas de ríos y lagos, cientos de personas se arrojaban al agua en actos desesperados de autodestrucción. Las ciudades enteras presenciaban muertes intencionadas colectivas impulsados por una mezcla tóxica de miedo, vergüenza nacional y una desesperanza que parecía contagiosa. Desde el 16 de enero de 1945, Adolf Hitler había convertido el búnker de la Cancillería del Reich en su último bastión. Este refugio subterráneo, protegido por 8 metros de hormigón armado, se transformó en el centro desde donde el dictador presenciaba la agonía de su imperio. Mientras Berlín se preparaba para el escenario final de la guerra, el Führer observaba impotente cómo la derrota se aproximaba inexorablemente. El 20 de abril de 1945 marcó el 56º cumpleaños de Hitler. A la 1 de la madrugada, sus subordinados le ofrecieron felicitaciones protocolarias que recibió con gestos mecánicos y apretones gélidos. Posteriormente se refugió con Eva Braun y sus secretarias, donde las horas transcurrieron entre monólogos políticos y momentos jugando con Blondie, su pastor alemán. Los celos de Eva por la atención al animal contrastaban con la realidad externa. El eco de la artillería anunciaba que el Ejército Rojo había alcanzado los suburbios orientales de Berlín.
La tensión se intensificaba con cada parte militar. Wilhelm Burgdorf informó que las líneas defensivas del Frente Sur habían colapsado y que la capital se encontraba prácticamente rodeada. Hitler, consumido por el insomnio y dependiente de la medicación, retrasaba cada vez más su despertar matutino, como si pudiera posponer las noticias catastróficas. Paralelamente, el alto mando alemán abandonaba su cuartel general en Zosen, consciente de que los tanques T-34 soviéticos se encontraban a escasos kilómetros. Durante las tardes, Hitler alternaba reclusión con breves apariciones en el jardín devastado de la Cancillería. Allí, con manos temblorosas por el Parkinson, acariciaba las mejillas de jóvenes soldados de las juventudes hitlerianas a quienes enviaría contra los blindados enemigos armados únicamente con granadas antitanque. Continuaba insistiendo en que Berlín resistiría hasta el último hombre, aunque sus palabras ya no inspiraban confianza. Las reuniones estratégicas confirmaban que el cerco se estrechaba inexorablemente. A pesar de todo, Hitler rechazó cualquier plan de evacuación hacia el Reducto Nacional Alpino en Baviera, declarando que su destino se decidiría en la capital del Reich. El amanecer del 22 de abril trajo el momento más crítico del asedio. Las tropas del mariscal Georgi Chukov irrumpieron en Niederschönhausen, a menos de 10 kilómetros del centro gubernamental. A las 9, el estruendo de los obuses despertó bruscamente a Hitler. Ese día promulgó un decreto draconiano. Cualquier persona que propagara rumores derrotistas sería ejecutada inmediatamente, incluso si las órdenes parecían provenir de Goebbels o del propio Führer. Esta disposición proporcionó la base legal para ejecuciones sumarias en las calles berlinesas. La reunión del mediodía reveló brutalmente la magnitud del desastre. Los informes carecían de coherencia táctica. Cada comandante luchaba su propia batalla aislada, sin posibilidad de coordinar resistencia organizada. Hitler perdió completamente el control emocional, gritando que la guerra estaba perdida y acusando a sus generales de traición. Proclamó su decisión irrevocable de no abandonar Berlín. Su furia se alimentaba de una noticia. El grupo de combate Steiner se había negado a lanzar el contraataque ordenado, incumpliendo por primera vez una orden directa del Führer. Joseph Goebbels llegó inmediatamente tras conocer la crisis. Después de una conversación privada prolongada con Hitler, emergió para respaldar públicamente la decisión de permanecer en la capital sitiada. Como demostración de su compromiso, ordenó que su esposa Magda trasladara inmediatamente a sus 6 hijos al búnker. Martin Bormann, quien aún preparaba planes de evacuación hacia los Alpes, quedó paralizado al percibir este viraje definitivo. Pasadas las 2 de la tarde, Hitler reapareció más calmado. Admitió por primera vez que la guerra estaba perdida, pero anunció su intención de dirigir personalmente la defensa final de Berlín. Surgió entonces la idea de reagrupar al 12º ejército del general Walter Benck y dirigirlo hacia la capital. Esta propuesta lo galvanizó momentáneamente, aunque militarmente esas tropas apenas podían mantener sus posiciones. En la medianoche del 23 de abril, Wilhelm Keitel se presentó en el puesto de mando de Benck portando un mensaje urgente de Hitler. El 12º ejército debía abrirse paso hacia el 9º ejército de Theodor Busse y marchar conjuntamente sobre Berlín. Keitel insistió que estas maniobras representaban la última esperanza de Alemania. Benck, sin embargo, tenía planes más pragmáticos: avanzar hasta Potsdam para liberar la guarnición cercada y replegarse hacia el Elbe buscando contacto con los estadounidenses. Teóricamente, el 12º ejército constituía una fuerza considerable con 7 divisiones y unidades improvisadas de estudiantes y miembros de las juventudes hitlerianas. La realidad era devastadora. Un ejército fantasma que carecía de transporte, artillería pesada y blindados, disponiendo únicamente de 80 vehículos acorazados operativos. Al mediodía siguiente, debilitado y sostenido por inyecciones de Stumpfegger, Hitler reunió a los pocos colaboradores que quedaban en la Cancillería. La sala semivacía reflejaba la desintegración. Solo Keitel, Jodl, Krebs y Burgdorf permanecían a su lado. Aunque los informes eran contradictorios, ordenó un contraataque inmediato. Arthur Axmann intentó convencerlo de huir, pero Hitler rechazó la idea con frialdad. Escapar, negociar o rendirse era inconcebible. La tensión creció todavía más aquella noche, cuando un telegrama de Göring irrumpió como una bomba política. Invocando el decreto que lo nombraba sucesor, exigía asumir el mando y advertía que actuaría por cuenta propia si no obtenía respuesta. Hitler, junto a Goebbels y Bormann, lo interpretó como traición. La reacción fue fulminante. Anuló el decreto, destituyó a Göring y ordenó su arresto en Obersalzberg.
En esos mismos días, un nuevo golpe lo alcanzó. Bombarderos británicos arrasaron Berchtesgaden y redujeron a ruinas el Berghof. Con ello, desaparecía el mito del reducto alpino. Goebbels planteó la evacuación hacia el sur, pero Hitler descartó la propuesta. No tenía fuerzas allí que garantizaran su seguridad. La capital, entretanto, quedaba cada vez más cercada. Tempelhof y Gatow habían caído y los ejércitos de Chukov y Koniev se unían al oeste de la ciudad. Hitler, incapaz de admitir la derrota, siguió dictando ofensivas imposibles. Weidling le explicó que solo controlaban un perímetro de 6 a 8 kilómetros alrededor de la Cancillería, pero él insistía en que Steiner debía atacar desde el norte y Wenck desde el sur. Sobre los mapas sonaba plausible. En la realidad era un espejismo. Mientras tanto, Theodor Busse intentaba abrirse paso hacia el oeste y terminaba atrapado en la masacre de Halbe, un sangriento enfrentamiento en los bosques al sur de Berlín, donde miles de soldados y civiles quedaron rodeados por los soviéticos. Más al sur, Walter Benck apenas pudo avanzar 20 kilómetros, aunque Hitler convirtió ese mínimo movimiento en propaganda. Radio Berlín lo presentó como si dirigiera la defensa personal contra el asalto bolchevique. En medio de ese ambiente de ruina, la aviadora Hannah Reich, célebre piloto de pruebas del régimen, logró aterrizar bajo fuego junto a la Puerta de Brandeburgo, el símbolo histórico de Berlín. Lo hizo acompañada por Robert Ritter von Greim, gravemente herido, a quien Hitler ascendió a mariscal y nombró último comandante de la Luftwaffe, como si la fuerza aérea del Reich aún pudiera sostenerse. La presión no cesaba en el propio círculo íntimo. Hermann Fegelein, cuñado de Eva Braun, telefoneó para pedirle que huyera con él, pero ella se negó con indignación. Cuando Hitler lo supo, ordenó su captura. Fegelein fue detenido en un apartamento de la Kurfürstendamm, degradado y acusado de deserción. Al mismo tiempo, llegaba otra noticia devastadora. Mussolini había sido capturado y ejecutado por partisanos, confirmando que el fascismo se desplomaba en Europa. En medio de esa desolación, una chispa de esperanza resurgió cuando Hans Krebs, jefe del Estado Mayor del Ejército, informó que Wenck había alcanzado Ferch. Goebbels lo difundió por radio, y el Führer, aferrado a esa ilusión, entregó a Hannah Reich 2 frascos de cianuro. Le confesó que, si todo fracasaba, él y Eva se quitarían la vida. Poco después, repartió cápsulas entre sus más fieles. Con el amanecer del 28 de abril, la esperanza se disipó. Krebs transmitió que Hitler había admitido que, sin ayuda, todo estaría perdido en 48 horas. Keitel confirmó lo inevitable. Holste no avanzaría y Steiner seguía en retirada. Ya no quedaban planes viables. Ese mismo día, los cañones soviéticos abrieron un fuego incesante sobre el centro de Berlín. El polvo obligó a apagar la ventilación del búnker, y poco después llegó la confirmación que sellaba su destino. El 9º ejército no había logrado abrir brecha, combatía desorganizado y solo intentaba sobrevivir. La situación empeoró aún más cuando un empleado informó que Radio Estocolmo anunciaba que Himmler había ofrecido rendirse a los británicos. Mientras almorzaba con Eva y sus secretarias, Hitler escuchó la noticia. Discutieron sobre la manera de quitarse la vida. Eva prefería el veneno, y él explicó los efectos del cianuro antes de distribuir más cápsulas. Por la tarde, la descomposición se extendió hasta Baviera, donde una emisora rebelde proclamó un comité antinazi. Hitler ordenó aplastar el movimiento, mientras en Berlín Keitel acusaba a Heinrichi de sabotaje por retirar tropas. Esa noche fue destituido. Poco después, Hitler pidió a Dönitz confirmar la traición de Himmler. El Reichsführer lo negó, pero la BBC corroboró la noticia. Hitler estalló de furia, lo declaró traidor, lo expulsó del partido y ordenó a Greim y Reich volar al norte para que Dönitz lo castigara. A Fegelein le llegó su final, fue fusilado por complicidad. Al caer la noche, Weidling advirtió que la resistencia no duraría más de 2 días por falta de municiones. Hitler escuchó en silencio, rechazó abandonar la capital y se reunió con Goebbels y Bormann para decidir las disposiciones finales. La madrugada del 29 de abril estuvo marcada por un giro inesperado. A la 1 de la mañana, tras 13 años de relación, Hitler contrajo matrimonio con Eva Braun en una breve ceremonia oficiada en el búnker, con Goebbels y Bormann como testigos. Eva irradiaba satisfacción. Había conseguido lo que buscó durante una década. 1 hora después, Hitler dictó a Traudl Junge su testamento político. Lo hizo con voz firme.
Culpó a judíos y británicos del desastre, agradeció al pueblo alemán y reafirmó su decisión de resistir. Destituyó a Göring y Himmler, designó a Dönitz como sucesor y añadió un testamento privado donde ordenaba que sus cuerpos fueran incinerados de inmediato. Cuando amaneció el 30 de abril, los soviéticos combatían ya en las inmediaciones de la Cancillería. Hitler rechazó las propuestas de huida de su piloto, insistiendo en que debía compartir el destino de Berlín. Al mediodía recibió la noticia del linchamiento de Mussolini y Clara Petacci en Milán, y quedó impactado por el trato dado a los cadáveres. Reafirmó entonces la necesidad de que el suyo fuera quemado. Aquel mismo día, la comunicación con el exterior se reducía a la radio de la Marina. Las líneas telefónicas estaban destruidas. Hitler hizo una breve visita al hospital improvisado en el búnker, pero apenas permaneció unos segundos antes de retirarse sin palabra. Esa noche envenenó a su perra Blondie para probar la eficacia del cianuro. Weidling insistió en que la resistencia no duraría más de un día. Hitler se mantuvo inflexible. No habría rendición. El ambiente se volvió solemne. Hitler entregó a Magda Goebbels su insignia de oro y escuchó, sin ceder, los ruegos de Goebbels para abandonar la Cancillería. Al caer la tarde, recorrió por última vez los pasillos del búnker, estrechó manos, levantó el brazo en saludo final y se retiró con Eva Braun. Hacia las 3:30 de la tarde del 30 de abril de 1945, Adolf Hitler y Eva Braun pusieron fin a sus vidas. Ella ingirió cianuro, él combinó el veneno con un disparo en la sien. Así terminó el hombre que había prometido un imperio de 1000 años y que tras 12 de poder absoluto, contemplaba su tercer Reich desplomarse en los escombros de Berlín. Cianuro a las 22:44. Cómo Göring burló la horca y eligió su final. En los primeros meses de 1945, la realidad se abatía con fuerza sobre Hermann Göring. La guerra estaba ya decidida. En el este, el ejército soviético atravesaba Polonia y avanzaba sin freno hacia Berlín. En el oeste, las tropas estadounidenses y británicas empujaban a través de Alemania. Las ciudades quedaban reducidas a ruinas humeantes y millones de civiles deambulaban sin rumbo, en fuga constante. En ese escenario de colapso, la figura de Göring ya no era la del hombre que durante años había encarnado el futuro del régimen. Considerado heredero natural de Hitler, jefe absoluto de la Luftwaffe y símbolo de poder dentro del Tercer Reich, ahora aparecía debilitado. La fuerza aérea que comandaba se había derrumbado y su prestigio se veía cuestionado entre acusaciones de ineficacia, de ambiciones personales y de alejamiento de la realidad militar. Consciente de que el fin se aproximaba, el 20 de abril de 1945, día del cumpleaños de Hitler, Göring viajó a Berlín para presentarse en la Cancillería del Reich. Ese mismo día tomó una decisión que resumía el final de una etapa. Ordenó dinamitar Karinhall, su fastuosa residencia, con la intención de impedir que cayera en manos soviéticas. En esa explosión se desvanecía también parte de su identidad privada, construida alrededor del saqueo sistemático de obras de arte, que había ido acumulando con avidez durante años y que había enviado a sus refugios en los Alpes bávaros. Una vez en Obersalzberg, comprendió finalmente lo que muchos sospechaban. Hitler no pensaba transferir el poder ni buscar salida política alguna. Había decidido permanecer en el búnker de Berlín hasta el final. Convencido de que debía intervenir, Göring envió un telegrama recordando el decreto de sucesión de 1941 que lo nombraba legítimo heredero en caso de que Hitler quedara incapacitado. Sin embargo, la respuesta fue inmediata y fulminante. Martin Bormann, secretario personal del Führer, convenció a Hitler de que aquel telegrama era un intento de golpe palaciego. Göring fue destituido de todos sus cargos, quedó bajo vigilancia de las SS y pasó a convertirse en una figura irrelevante dentro del régimen que él había ayudado a construir. Poco después, los bombardeos aliados destruyeron Obersalzberg y el mariscal huyó hacia Austria con su familia, cargando aún con uniformes, joyas y documentos personales. Así llegó el momento inevitable, el 6 de mayo de 1945, en ese recorrido hacia ninguna parte, fue interceptado por tropas estadounidenses. Su primera reacción fue presentarse como interlocutor político, con el aire de superioridad que lo había acompañado siempre. Pero para los oficiales que lo detuvieron, no era más que un prisionero de guerra. El traslado hacia el cautiverio se organizó con extremo cuidado. Primero cruzó Baviera y luego fue conducido a Luxemburgo. Allí, en Mondorf-les-Bains, el elegante Hotel Palace había sido convertido en Camp Ashcan.
un centro de internamiento de alta seguridad destinado exclusivamente a los jerarcas nazis supervivientes. Aquel antiguo balneario, antes símbolo de descanso, estaba ahora rodeado de alambradas, torres de vigilancia y patrullas armadas. Desde su llegada, Göring ingresó junto a otros líderes del régimen y desde el primer momento marcó una diferencia. Mientras varios prisioneros llegaban abatidos o desorientados, él mantenía la pose. Uniforme impecable, medallas en el pecho y un porte que buscaba transmitir dignidad aristocrática. Su actitud no pasó desapercibida para los custodios, que lo percibían todavía como una figura de autoridad incluso en la derrota. Sin embargo, pronto emergió un detalle clave: su dependencia a la morfina. Durante años había consumido dosis diarias, y en el momento de su captura llevaba consigo una cantidad considerable de cápsulas. Los médicos militares lo sometieron entonces a un programa de desintoxicación estricto, con reducción gradual de la droga, dieta controlada y revisiones constantes. En cuestión de semanas, su cuerpo experimentó una transformación sorprendente. Perdió más de 25 kilos, recuperó movilidad y mostró una vitalidad inesperada para alguien que parecía condenado a la decadencia física. Paralelamente, los interrogatorios comenzaron de inmediato. A diferencia de otros detenidos, Göring respondía con precisión, hablaba con seguridad y desplegaba una memoria detallada sobre la organización del régimen, sobre su relación con Hitler y sobre la situación de la Luftwaffe. Intentaba proyectarse como un político pragmático, alguien que había buscado preservar a Alemania en medio del caos, más que como responsable directo de crímenes. En ese tono justificaba decisiones militares y políticas, atribuyéndose un papel casi moderador frente a lo que consideraba los excesos de otros. Para los oficiales estadounidenses quedaba claro que tenían ante sí a un hombre que todavía trataba de influir en su entorno a través del lenguaje y la retórica. Durante el verano de 1945, psicólogos militares evaluaron a los prisioneros. Los resultados sorprendieron. Göring obtuvo un cociente intelectual de 138, el más alto entre todos los acusados que serían llevados a juicio. Los informes lo describieron como carismático, dominante y con gran capacidad de manipulación. Aquello reforzó la idea de que sería la figura central en los procesos venideros. Los estadounidenses endurecieron entonces las medidas de vigilancia, convencidos de que debía llegar vivo a Nuremberg. Aprovechando este tiempo de espera, Göring ensayaba su defensa. En conversaciones con oficiales intentaba distanciarse de los crímenes más atroces, responsabilizando directamente a Himmler y a las SS de los exterminios y las ejecuciones masivas. Se presentaba como un dirigente militar y diplomático, alguien que buscaba negociar antes que destruir. Pero los documentos firmados por él y las pruebas acumuladas lo situaban en el núcleo de las decisiones criminales. En septiembre de 1945, tras meses de evaluaciones e interrogatorios, fue trasladado a Nuremberg. Para los aliados era el prisionero número 1, el heredero de Hitler convertido ahora en símbolo de la justicia internacional. Finalmente, el 20 de noviembre de 1945, se inauguró el Tribunal Militar Internacional en Nuremberg con jueces y fiscales de las potencias vencedoras. Hermann Göring era el acusado de mayor rango tras Karl Dönitz, último presidente del Reich nombrado por Hitler, y enfrentaba cargos por conspiración, guerra de agresión, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Entre las acusaciones figuraban la planificación de invasiones militares, los ataques indiscriminados contra civiles, el saqueo sistemático de bienes culturales y la participación en la maquinaria administrativa que permitió la persecución política y el genocidio. Se le atribuyó responsabilidad directa en la desaparición de opositores bajo el decreto Nacht und Nebel, en la tortura de prisioneros de guerra y en el asesinato y esclavización de millones de civiles, incluido el exterminio de lo que entonces se estimaba en 5,7 millones de judíos. Al ser llamado a declararse, cuando se le pidió que se declarara culpable o inocente, intentó leer una declaración política. El presidente del tribunal, Sir Geoffrey Lawrence, un juez británico con fama de severo y meticuloso, lo interrumpió con firmeza y le exigió limitarse a responder. Göring se declaró no culpable en el sentido de la acusación, y desde ese instante convirtió el proceso en un escenario donde buscaba presentarse como el último líder del Reich. A lo largo de los 218 días de juicio, que se prolongaron hasta septiembre de 1946, la Fiscalía expuso pruebas demoledoras. Desde la orden firmada en julio de 1941 que delegaba en Reinhard Heydrich, jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, la solución de la cuestión judía,
hasta documentos y actas que lo implicaban en pogromos como la Noche de los Cristales Rotos y en la confiscación de propiedades judías. Por su parte, la defensa intentó suavizar su imagen. Testigos como Erhard Milch, mariscal de campo de la Luftwaffe, lo describieron como un hombre moderado que no podía oponerse a Hitler sin condenarse a sí mismo y a su familia. El propio Göring insistió en que nunca había sabido lo que ocurría en los campos de concentración, cuya administración estaba bajo control de Heinrich Himmler, jefe de las SS, y que su papel había sido el de un diplomático que intentaba evitar la guerra. Esa estrategia se derrumbaba una y otra vez cuando los fiscales presentaban documentos firmados por él o lo vinculaban con decisiones concretas, como la ejecución de los 50 aviadores británicos recapturados tras escapar del Stalag Luft III o el exterminio de los judíos húngaros. Durante las sesiones, Göring mantenía una actitud desafiante. Gesticulaba, sacudía la cabeza, se reía en voz baja, tomaba notas y susurraba con otros acusados. Incluso intentó imponerse como líder del grupo, hasta que las autoridades decidieron recluirlo en aislamiento para evitar que influyera en sus compañeros. Al psiquiatra estadounidense Leon Goldenson, encargado de evaluar a los prisioneros, le confesó que el tribunal era estúpido por juzgar a figuras menores como Walter Funk, ministro de Economía del Reich, o Ernst Kaltenbrunner, máximo responsable de la Oficina Central de Seguridad del Reich tras Heydrich, en lugar de dejar que él asumiera toda la culpa. El momento más tenso llegó en abril de 1946, cuando el interrogatorio dirigido por Robert H. Jackson, fiscal jefe estadounidense y juez de la Corte Suprema, se convirtió en uno de los episodios más recordados del proceso. Göring mostró agilidad y temple, respondiendo con un tono combativo que impresionó a la prensa, pero no pudo sostener esa imagen frente a las pruebas fílmicas de los campos de concentración ni ante las actas que lo situaban en el centro del saqueo y la persecución. Cuando el tribunal concluyó el proceso, el 30 de septiembre de 1946, la sentencia fue inequívoca: culpable en todos los cargos. El 1 de octubre se dictó la condena máxima: morir en la horca. Una vez condenado y encerrado en la prisión de Nuremberg, su vida quedó sometida a una vigilancia constante. 2 guardias permanecían siempre junto a él. Las luces de la celda no se apagaban y cada visita era estrictamente controlada. Dentro de esa rutina opresiva, se refugiaba en la escritura y en conversaciones con sus vigilantes, a quienes seguía tratando como subordinados. Mientras se acercaba la fecha fijada para la ejecución, la proximidad de la ejecución llevó a reforzar las medidas de control. El cadalso estaba preparado, el verdugo aguardaba, y la prensa internacional había sido convocada para presenciar el desenlace. Göring debía ser el primero en subir a la horca, un gesto simbólico con el que los aliados querían subrayar que el principal acusado recibía el mismo castigo que el resto. En sus últimos días, recibió visitas del pastor estadounidense Henry Gerecke, quien relató que prefería hablar de política e historia antes que de espiritualidad. Su actitud contrastaba con la de otros prisioneros que buscaron reconciliación religiosa. Albert Speer, compañero de celda, recordaría más tarde que Göring seguía comportándose como líder, imponiendo su tono en las conversaciones y tratando de sostener la moral de los condenados. Llegó entonces la noche del 15 de octubre de 1946, cuando la vigilancia parecía impenetrable. Sin embargo, logró consumar su plan. A las 22:44 los guardias escucharon un ruido seco en su celda. Al entrar lo encontraron convulsionando, con el olor penetrante del cianuro impregnando el aire. El forense estadounidense Charles P. Larson certificó su muerte un minuto después. Göring había burlado a sus vigilantes para evitar la horca y elegir su propio final. La doble cara de Himmler, verdugo del Reich y falso humanitario. En medio del colapso nazi, Heinrich Himmler, el hombre al que Hitler había llamado durante años mi fiel Heinrich, empezó a actuar por cuenta propia. Hasta entonces había sido jefe de las SS, responsable de la Gestapo, de los campos de concentración y del aparato de exterminio. Pero con el régimen en ruinas buscó una salida personal. Ya desde finales de marzo había intentado abrir contactos discretos con los aliados occidentales. Su temor era claro: caer prisionero de los soviéticos y enfrentar el juicio de Stalin. Para ello recurrió al conde Folke Bernadotte, representante de la Cruz Roja Sueca. En el norte de Alemania mantuvo con él varias reuniones en las que dejó en claro que Hitler estaba acabado. Se ofrecía como garante de la rendición, siempre y cuando se le reconociera como sucesor. Con ese mismo objetivo impulsó la conocida Operación de los Autobuses Blancos, que evacuó a miles de prisioneros hacia Suecia. Era una maniobra política.
mostrar un gesto humanitario que lo presentara como un dirigente capaz de negociar. El 23 de abril, en la ciudad de Lübeck, Himmler declaró formalmente a Bernadotte su disposición a rendirse a británicos y estadounidenses, excluyendo a los soviéticos. La información se propagó rápidamente y el 28 de abril, la BBC difundió públicamente su ofrecimiento. Dentro del búnker de Berlín, Hitler escuchó el informe por la radio. La reacción fue inmediata y furiosa. Sintió la traición de aquel a quien había considerado su servidor más leal. Al día siguiente, el 29 de abril, redactó su testamento político. En ese documento expulsó tanto a Hermann Göring como a Heinrich Himmler del Partido Nacional Socialista y los despojó de todos sus cargos. Nombró a Karl Dönitz como sucesor, cerrando cualquier expectativa de poder para Himmler. En cuestión de horas, quien había estado en la cúspide del aparato nazi quedó despojado de autoridad y marcado como traidor. Las consecuencias no tardaron. En Flensburg, donde Dönitz trataba de organizar un último gobierno, Himmler se presentó esperando obtener un puesto en la nueva administración. Lo recibieron con frialdad y pronto le dejaron claro que no había lugar para él. Desde ese momento quedó reducido a un paria político, obligado a ocultarse y a iniciar la huida. Desde aquel momento en que inició su huida bajo la identidad falsa de un simple sargento raso, la vida de Heinrich Himmler quedó reducida a un tránsito errático por un país en ruinas. Corría mayo de 1945 y el antiguo jefe de las SS se desplazaba por el norte de Alemania sin rumbo definido, acompañado apenas por un pequeño grupo de colaboradores que aún le eran leales. Entre ellos viajaban su ayudante personal, Werner Grothmann, y algunos oficiales de su círculo inmediato. Todos compartían el mismo destino, fugitivos que buscaban escapar de la vigilancia aliada. El disfraz que escogió no fue casual. Se presentó como miembro de la Feldgendarmerie, la policía militar del ejército alemán, lo que le ofrecía una coartada frente a los controles de carretera. Portaba documentos falsos que lo identificaban como Heinrich Hitzinger y vestía un uniforme de campaña corriente, muy distinto de los que lo habían distinguido durante los años de poder. Con la barba crecida y unas gafas sencillas, buscaba confundirse entre la multitud de soldados derrotados que recorrían los caminos. El rango de sargento le permitía mantener un perfil bajo, ni demasiado alto para llamar la atención, ni tan bajo como para generar dudas. El grupo apenas disponía de medios propios. Avanzaban a pie la mayor parte del tiempo, con trayectos ocasionales en vehículos abandonados. Dormían en establos, casas destruidas o bajo techos improvisados que apenas los protegían del clima. Sus pasos los llevaban a través de campos de Baja Sajonia y Schleswig-Holstein, evitando siempre las carreteras principales donde los británicos habían instalado controles. El paisaje que atravesaban era el de un país vencido. Cada día columnas enteras de soldados se rendían, mientras oleadas de refugiados huían del avance soviético. En las aldeas se repetían las mismas escenas: hambre, agotamiento, familias desarraigadas y combatientes desarmados mezclados en un mismo escenario de desolación. La infraestructura estaba colapsada, puentes destruidos, líneas de tren inutilizadas y carreteras saturadas de desplazados. En medio de ese caos, Himmler encontraba una cierta protección en el anonimato, aunque cada jornada aumentaba la incertidumbre. Los controles británicos eran el peligro permanente. Allí debía presentar sus papeles falsos y responder lo mínimo posible para no atraer sospechas. La barba descuidada y las gafas le daban un aspecto distinto, pero su rostro seguía siendo un riesgo. En cada revisión, la tensión era absoluta. Bastaba un reconocimiento para que su disfraz quedara en evidencia. Por eso llevaba consigo, siempre escondida en la boca, una cápsula de cianuro. Era su último recurso, la garantía de que nunca caería vivo en manos enemigas. Entre el 10 y el 20 de mayo, el grupo avanzó hacia el noroeste, en dirección primero a Bremen y luego a Hamburgo. El objetivo final era llegar a Flensburg, donde todavía se encontraba bajo ocupación británica el gobierno provisional de Karl Dönitz. Allí, Himmler esperaba encontrar algún resquicio político que le devolviera un espacio en la nueva estructura de poder. El 21 de mayo de 1945, Heinrich Himmler llegó disfrazado y bajo nombre falso a la localidad de Bremervörde, situada entre Hamburgo y Bremerhaven. En esos días, la ciudad era un punto de tránsito bajo estricto control británico. Por allí pasaban refugiados, unidades alemanas desarmadas y un flujo constante de prisioneros de guerra. Los aliados vigilaban con rigor. La inteligencia militar ya advertía que incluso figuras destacadas podían intentar escapar disfrazadas de simples soldados.
Cuando el pequeño grupo de Himmler se presentó ante un control del 30º Cuerpo del Ejército Británico, el procedimiento siguió la rutina habitual: formar a los prisioneros, revisar documentos y realizar interrogatorios breves. A primera vista, los papeles del supuesto sargento Hitzinger parecían en regla. Sin embargo, un soldado británico notó algo extraño en su comportamiento. A diferencia de otros rendidos, aquel hombre mantenía una rigidez inusual y respondía con un tono distante. La impresión fue suficiente para despertar sospechas. Los oficiales decidieron apartar al grupo y examinarlo con más detalle. Himmler, cada vez más tenso, repetía respuestas breves, como si hubiera memorizado un guión. Sus acompañantes, incluido Werner Grothmann, sostenían la misma versión, aunque con poca convicción. La coordinación entre ellos parecía ensayada, lo que aumentaba la desconfianza británica. Su rostro, pese a la barba y las gafas, resultaba familiar a quienes habían visto fotografías de jerarcas nazis. La revisión del pequeño equipaje reveló objetos que levantaron nuevas alertas: un cuchillo con símbolos de las SS y documentos que no correspondían con el rango de un suboficial corriente. Aquellos hallazgos bastaron para ordenar el traslado inmediato a Westertimke, un centro de prisioneros británico destinado a comprobaciones más exhaustivas de identidad. Según los informes, Himmler no opuso resistencia física. Aún así, se aferró con obstinación a su falsa identidad. Su insistencia, unida a la ansiedad evidente en cada gesto y a la forma en que observaba constantemente a su alrededor, confirmaba que sabía que la farsa estaba a punto de derrumbarse. Grothmann, más joven y menos reconocible, permaneció en silencio, reforzando la débil coartada de los documentos falsos. Tras el primer interrogatorio, el grupo fue llevado a una sala de detención temporal. Allí se practicó un registro corporal más minucioso. Los oficiales comentaron entre sí que el detenido tenía una voz característica y unas manos inconfundibles. Lo que más llamó la atención fue la forma de su mandíbula y de su boca, rasgos que coincidían con las descripciones difundidas por los servicios de inteligencia aliados. La confirmación parecía cada vez más cercana. Los superiores fueron informados de inmediato y se ordenó el traslado del prisionero hacia Lüneburg, donde funcionaba un centro especializado en la identificación de altos mandos nazis. Por esa razón, al amanecer del 22 de mayo, comenzó el traslado de Himmler hacia Lüneburg, al sureste de Hamburgo. Allí, el ejército británico había instalado un centro especializado en el interrogatorio de prisioneros considerados de alto valor. Ese trayecto marcó el paso definitivo de fugitivo anónimo a sospechoso bajo escrutinio directo. Los oficiales encargados de conducirlo no ignoraban las dudas que pesaban sobre su verdadera identidad. El hallazgo de objetos comprometidos, unido a su actitud distante y a sus rasgos físicos, alimentaba la convicción de que se trataba de alguien con relevancia dentro del régimen derrotado. El dispositivo de seguridad se reforzó. Varios soldados armados lo rodeaban en todo momento, aislado del resto de prisioneros y con órdenes claras de evitar cualquier intento de fuga. El viaje se desarrolló en medio de un país colapsado. Las carreteras, todavía semidestruidas, estaban saturadas de refugiados, convoyes aliados y prisioneros alemanes en tránsito. Entre esa multitud, el vehículo que lo transportaba avanzó con prioridad. Himmler guardó un silencio rígido, limitándose a responder lo mínimo. Los británicos anotaron que su contención reforzaba la impresión de que no era un soldado cualquiera, sino alguien plenamente consciente de que revelar su nombre significaría el final. Antes de llegar a Lüneburg, el convoy se detuvo en Welsen, donde funcionaba un centro provisional de clasificación de prisioneros. Allí permaneció unas horas en una celda separada, sometido a un nuevo registro. Los objetos hallados fueron embalados y enviados a superiores, mientras se insistía en mantenerlo aislado para evitar rumores o un reconocimiento anticipado. Tras ese breve trámite, el viaje continuó hacia el destino final. Al caer la tarde, el grupo arribó a Lüneburg. Las fuerzas británicas habían instalado su centro de interrogatorios en la residencia del mayor general Thomas Morar Hatton, convertida en cuartel provisional. Himmler y sus acompañantes fueron conducidos directamente a dependencias vigiladas. Aunque en documentos aún figuraba como Hitzinger, las dudas sobre su identidad eran ya prácticamente certezas. La decisión inmediata fue aislarlo incluso de sus propios colaboradores. Fue conducido a una celda individual con guardias armados en la puerta y se le practicó un registro minucioso para descartar cápsulas de veneno u objetos ocultos. En ese examen se confirmaron detalles clave: la forma de la mandíbula, una cicatriz en el labio y el aspecto de sus manos coincidían con descripciones conocidas del jefe de las SS.
Aún así, él insistió en sostener su versión de suboficial raso. La noche del 22 de mayo transcurrió bajo vigilancia constante. Los informes británicos describen a un prisionero que apenas hablaba, inquieto, mordiéndose los labios y frotándose las manos. No se le permitió escribir ni recibir papeles, y sus movimientos fueron controlados al detalle. Mientras tanto, los oficiales reunían fotografías y descripciones para proceder a la verificación formal. El procedimiento comenzó con un registro corporal completo. Bajo la supervisión del capitán C.J. Wells, médico militar británico, se le ordenó despojarse parcialmente de su ropa. La inspección confirmó las sospechas. La mandíbula inferior prominente coincidía con registros fotográficos, la cicatriz en el labio correspondía a viejas descripciones y una irregularidad dental reforzaba la identificación. Cuando Wells le pidió abrir la boca para una revisión más profunda, el prisionero mostró resistencia. Movía la lengua con insistencia, como si tratara de ocultar algo. La sospecha fue inmediata. Finalmente, bajo presión, abrió la boca y el médico detectó un pequeño destello de vidrio, una cápsula de cianuro oculta entre los dientes. Wells intentó retirarla, pero Himmler reaccionó bruscamente, mordiéndola con fuerza. El chasquido del cristal se escuchó en la sala. En segundos, el veneno comenzó a actuar. Himmler cayó al suelo entre convulsiones, la piel tornándose azulada, la respiración entrecortada y los ojos abiertos de par en par. Los oficiales intentaron contenerlo mientras Wells practicaba maniobras de emergencia, pero el cianuro actuaba con rapidez, bloqueando la absorción de oxígeno en sus células. En menos de 15 minutos estaba muerto. El reloj marcaba cerca de las 11 de la noche cuando se certificó oficialmente el fallecimiento. En el mismo espacio donde se esperaba obtener confesiones, yacía ahora el cuerpo del hombre que durante años había dirigido la maquinaria de represión y exterminio nazi. La reacción británica fue de sorpresa y frustración. Habían confirmado la identidad de Heinrich Himmler, pero la muerte había cerrado para siempre la posibilidad de interrogarlo. La última puesta en escena, Goebbels y el ocaso del Tercer Reich. La lealtad incondicional al Führer había marcado cada aspecto de la existencia de Joseph Goebbels. Durante los primeros meses de 1945, dicha fidelidad adquirió un matiz progresivamente siniestro. Sus intervenciones públicas y artículos periodísticos se impregnaron de fatalismo, como si buscara acondicionar psicológicamente a la población alemana ante un desenlace ineludible. La capital del Reich se hallaba prácticamente indefensa. Las fortificaciones resultaban escasas, la artillería insuficiente y las unidades improvisadas del Volkssturm se veían diezmadas. El 21 de enero, Goebbels registró en su diario la huida masiva de millones hacia el oeste, testimonio del colapso moral y material del Reich. En conversaciones privadas, sugirió cautelosamente a Hitler la posibilidad de explorar un entendimiento con los aliados occidentales, aunque el rechazo del líder fue categórico, y el ministro de propaganda guardó silencio por temor a comprometer la confianza que había cultivado con tanto esmero. Junto a Magda, llegó incluso a abordar el tema del suicidio y el destino de sus hijos, una reflexión que evidenciaba que ambos ya contemplaban el final como inevitable. Al llegar abril, la situación se tornó aún más crítica. El 12 de abril, la noticia de la muerte de Franklin D. Roosevelt fue interpretada por Goebbels como una señal providencial, un acontecimiento que utilizó para mantener el ánimo de Hitler, aunque la realidad no brindara motivos para la esperanza. Días más tarde, durante la noche del 18 de abril, procedió a destruir documentos personales, eliminando vestigios de su intimidad y posiblemente también de su culpabilidad. Mientras tanto, la jerarquía nazi comenzaba a desintegrarse. Göring había perdido toda influencia, Himmler se encontraba desacreditado tras el fracaso de su mando en el frente, y los colaboradores más cercanos se preparaban para abandonar la capital. El 20 de abril, durante el cumpleaños de Hitler, muchos de ellos lo visitaron por última vez antes de partir. El 22 de abril, Hitler comunicó su decisión de permanecer en Berlín hasta el final, y Goebbels decidió acompañarlo sin titubear. Para él, la capital debía transformarse en el último bastión, aun cuando ello implicara la ruina total. Abandonó su residencia en Schwanenwerder con Magda y sus 6 hijos, seguido por escoltas y vehículos cargados de equipaje. Al caer la noche, descendieron al refugio subterráneo de la Cancillería del Reich. Ese mismo día, Goebbels declaró ante el vicealmirante Hans-Erich Voss que ni la rendición ni la huida eran opciones que estuviera dispuesto a considerar. El 23 de abril, emitió un mensaje a los habitantes de Berlín.
Les solicitó resistir con todo lo que tuvieran, apelando a la memoria de sus padres y al futuro de sus hijos, y enfatizó que él mismo, junto a su esposa y sus pequeños, compartiría el mismo destino que el pueblo. De esta manera buscaba inspirar una defensa desesperada, presentando la batalla no como un episodio aislado, sino como un sacrificio ejemplar para toda Alemania. Una vez establecido en el búnker, su presencia se hizo inmediata y constante. Participaba en reuniones, transmitía informes sobre la situación de la ciudad y continuaba redactando comunicados de radio, aunque ya casi nadie los escuchaba. Paralelamente, intentaba sostener a Hitler con frases de aliento, manteniendo un tono enérgico mientras otros colaboradores mostraban dudas o agotamiento. Goebbels no actuaba con un propósito práctico. Se representaba a sí mismo como el acompañante indispensable del Führer en el desenlace final. Magda, por su parte, se ocupaba de los niños. Los acomodó en habitaciones estrechas, colocó juguetes sobre sus camas e intentó proporcionarles cierta rutina. Helga, la mayor, comprendía con inquietud el encierro, mientras los más pequeños jugaban en los pasillos o seguían a Blondie, la perra de Hitler, ajenos a la magnitud de lo que sucedía. Algunos oficiales intentaron convencerla de que los sacara de allí, pero ella rechazó toda propuesta, respaldada por Joseph. La familia debía permanecer unida como símbolo de fidelidad absoluta. La madrugada del 29 de abril quedó señalada por un episodio insólito en el interior del Führerbunker. Mientras los combates ya resonaban a escasa distancia, Hitler contrajo matrimonio con Eva Braun en una ceremonia civil discreta, celebrada en un pasillo angosto. Goebbels presenció con solemnidad y Magda lo describió más tarde como un ritual fúnebre antes que como una unión festiva. El enlace fue seguido por un desayuno sencillo, casi simbólico, en el que participaron los más cercanos a la pareja, un gesto que confirmó a todos que el Führer había elegido el final. Poco después, Hitler se retiró con su secretaria Traudl Junge para dictar su testamento político. Goebbels y Martin Bormann estuvieron presentes como testigos, rubricando un documento que no aseguraba continuidad, sino que revelaba el ocaso del régimen. En esas páginas Hitler fragmentaba la sucesión. Karl Dönitz quedaba como presidente en Flensburg. Bormann asumía el control del partido y Goebbels era nombrado canciller del Reich. El ministro de propaganda recibió aquel cargo sin sorpresa, consciente de que carecía de poder real y solo funcionaba como un gesto de despedida. No obstante, Goebbels añadió una declaración personal en la que reconocía que, por primera vez en su vida, desobedecía una orden directa de Hitler. No pensaba abandonar Berlín. Justificaba esa decisión en nombre de la lealtad y de una humanidad que lo impulsaba a permanecer en la capital, dispuesto a compartir hasta el desenlace. Esa resolución incluía también a su familia. Magda y los niños no serían evacuados, pues debían acompañarlo en lo que concebía como el último acto de fidelidad absoluta. El 30 de abril, la calma tensa del búnker se quebró con la noticia de que Hitler se había disparado en sus habitaciones privadas. Otto Gunsche lo comunicó, y Goebbels lo recibió con una serenidad sombría, murmurando que con la muerte del Führer moría también Alemania. Su abatimiento fue inmediato. En voz baja comentó que saldría al jardín de la Cancillería para dejarse alcanzar por el fuego soviético, convencido de que aquella muerte en manos del enemigo sellaría simbólicamente el destino de todo lo que habían defendido. El vicealmirante Hans-Erich Voss recordaría después esas palabras, que dejaban ver tanto la desolación como la obstinada fidelidad del ministro de propaganda. Admitía que todo estaba perdido y que no quedaba más salida que seguir el ejemplo de su jefe. Mientras algunos oficiales buscaban un modo de negociar con los soviéticos, Joseph y Magda reforzaban su decisión de permanecer en el búnker. Ella fue tajante, no concebía un futuro para sus hijos en un mundo sin Hitler. Esa noche se recogió con ellos en sus habitaciones, les leyó cuentos y procuró mantener la rutina, mientras Joseph recorría los pasillos despidiéndose con un gesto solemne. El día terminó con los cuerpos de Hitler y Eva Braun reducidos a cenizas en el jardín, confirmando que ya no había retorno posible. Tras aquella cremación, Magda cumplió la resolución que había guardado en silencio. Convocó al odontólogo de las SS, Helmut Kunz, y le ordenó administrar morfina a cada niño. Uno a uno recibieron la dosis, creyendo que se trataba de un remedio. Helga, la mayor, sospechó y preguntó por qué era necesario, pero su madre la abrazó en silencio hasta que, llorando, se rindió al sueño. Con los 6 profundamente adormecidos, el médico Ludwig Stumpfegger les introdujo cápsulas de cianuro. En segundos dejaron de respirar. La enfermera Erna Flegel testificaría más tarde
Durante las primeras horas del 1 de mayo, los Goebbels quedaron solos en sus habitaciones. La muerte de sus hijos había sellado su destino. Magda pasó la madrugada inmóvil, apenas pronunciando palabra, mientras Joseph recorría pasillos con nerviosismo, incapaz de permanecer quieto. En la madrugada del 1 de mayo, Goebbels envió al general Hans Krebs a negociar con los soviéticos. El emisario fue recibido por el mariscal Vasily Chuikov en una escuela de Tempelhof, utilizada como puesto de mando del 8º Ejército de la Guardia. Krebs llegó acompañado por un intérprete y llevaba mapas manchados de polvo del búnker, pero carecía de autoridad escrita para firmar una rendición. Expuso de palabra que Hitler había muerto y trató de obtener un alto el fuego temporal para consultar condiciones con los nuevos líderes alemanes. Chuikov escuchó el planteamiento y respondió de inmediato que no existía posibilidad de acuerdo parcial. Solo aceptaría una rendición incondicional de todas las fuerzas de Berlín. La entrevista se prolongó hasta el amanecer sin avances, y hacia las 6 de la mañana, Krebs regresó a la Cancillería con la confirmación de que no habría tregua posible. Al escuchar la negativa, Goebbels sentenció con frialdad que todo había concluido. Goebbels todavía cumplió con su papel oficial. Dictó y difundió por radio el último comunicado del Reich, en el que anunciaba la muerte de Adolf Hitler y aseguraba que el mando pasaba al gran almirante Karl Dönitz. En el mensaje, instaba a continuar la lucha contra el bolchevismo, aunque en Berlín ya no quedaban medios para resistir. Fue la última vez que la voz del régimen se dirigió al pueblo alemán, un eco propagandístico que contrastaba con el derrumbe absoluto que se vivía bajo la Cancillería. Durante las últimas horas del 1 de mayo, Joseph y Magda Goebbels se despidieron de los pocos allegados que aún quedaban en el búnker. Hans-Erich Voss recordaba que Joseph lo tomó del brazo y le dijo que un capitán no podía abandonar su barco hundido. Reconoció sin rodeos que los niños ya no vivían y que su destino estaba decidido. Magda, entretanto, escribía sus últimas cartas, incluida una dirigida a Harald Quandt, su hijo mayor, en la que justificaba lo ocurrido como un acto de lealtad que consideraba la única salida posible. Cerca de las 8:30 de la noche, la pareja abandonó el refugio y caminó hacia el jardín de la Cancillería, el mismo lugar donde horas antes había sido enterrado Hitler. Los testimonios sobre lo ocurrido difieren. Algunos aseguran que ambos mordieron cápsulas de cianuro y recibieron un disparo inmediato como golpe de gracia. Otros, como el de Günther Schwegermann, afirman que los Goebbels descendieron delante de él por las escaleras y poco después escuchó las detonaciones que confirmaban el desenlace. Cuando salió al exterior, encontró los cuerpos ya sin vida. Siguiendo las instrucciones de Joseph, Schwegermann ordenó que un soldado de las SS disparara varias veces contra el cadáver para asegurarse de su muerte. Luego, los cuerpos fueron arrastrados a un área preparada, rociados con combustible e incendiados. Las llamas, sin embargo, no lograron consumirlos por completo, y los restos quedaron solo parcialmente calcinados en medio de las ruinas. No hubo sepultura. Días más tarde, cuando el control soviético sobre Berlín era ya total, los restos carbonizados fueron mostrados al vicealmirante Voss, quien confirmó que pertenecían a los Goebbels.